Amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos nueva vez. Osvaldo Montalvo con nosotros hoy día para hablar de temas interesantes. Osvaldo Montalvo, como ustedes saben, es escritor y una persona muy locuaz y que sobre los temas que trataremos pensamos que saldremos bien edificados. Gracias por visitarnos, Osvaldo. Lo primero que quisiera mencionar es un tema que aparentemente en la palestra de los medios de comunicación está un poquito apagado, sí, como en la cuarta, quinta página. Es el tema de Haití, República Dominicana. En Haití hay una ebullición en este momento, una ebullición callada, parece una contradicción, pero sin embargo hay bastante movimiento y República Dominicana continúa con el trabajo que hace Migración de... ¿Cuál es el trabajo que hace Migración? Sacar haitianos. Para yo enterarme. Sacar haitianos entre 800 y 1000 haitianos cada día. José Ricardo Taveras dice que en la frontera hay una puerta giratoria. Se conoce también de que cuando sale un haitiano, dos haitianos llaman o resuelven el tema con 25,000 pesos. O sea, es una situación que el mismo director de Migración el otro día veía que denunciaba. Que había una mafia, sí. El director de Migración denunciaba una mafia, sí, en el aspecto del tráfico de indocumentados hacia República Dominicana. El director de Migración lo decía, brigadier, almirante. Haití, República Dominicana, ¿qué piensas en este momento de importancia para nosotros está sucediendo? Wow, mira, llega un momento que de uno repetir lo mismo, uno se cansa. Cierto, muy cierto. ¿Verdad? Llega un momento, eso lo dice incluso un periodista venezolano, aunque él dice que hay que seguirlo repitiendo para que no se olvide. A veces, Gregory, nosotros nos vamos y debemos entender que estamos en la comunicación, o hay gente en la comunicación, y que la comunicación es un negocio y que el negocio debe vender. Y entonces lo que vende es el escándalo, no el análisis. ¿Sí? O sea, por eso tú ves que muchas veces nos vamos a los elementos como menudo, incidentales, que agarraron un carro metieron 15 haitianos en un Toyota Corolla. Entonces lo que vemos es que cómo caben 15 haitianos en un Corolla. No vemos qué es lo que está sucediendo. ¿Me explico? Y caben. Sí, y caben, wow. Y entonces la noticia no es cuál es la situación de la invasión haitiana, sino que metieron 15 haitianos en un Toyota Corolla. Y nos perdemos lo que es el fenómeno real. ¿Cómo han entrado los haitianos que están? O sea, que yo sepa, no han venido por barco, no han venido por avión. En un programa yo decía, una vez salió hablándolo del Toyota Corolla en un periódico, que se habían entregado cualquier cantidad de visas de turistas en Haití. Entonces la noticia era el número de visas de turistas en Haití. Ahora la pregunta es, ¿los haitianos que están en la República Dominicana están haciendo turismo? O sea, ¿o cuáles son los requisitos? Porque cuando tú quieres ir a Estados Unidos, tú quieres ir con tu familia, tú quieres ir a Nueva York. Entonces tú vas a solicitar una visa y el cónsul, es el procedimiento habitual, te va a pedir una serie de documentos y fundamentalmente el cónsul lo que quiere es tener la certeza de que tú no te vas a quedar en Nueva York. Tan sencillo como eso. Si tú le demuestras que tú vas a ir a Nueva York y tú vuelves para tu país, él no tiene problema de darte una visa de 1 año, por decir algo. Sin embargo, en razón de que se dieron esas visas a esos haitianos que vienen a hacer turismo en la República, ¿a hacer turismo dónde? ¿Con qué cantidad de dinero? ¿Qué cantidad de dinero le dejan los turistas haitianos a los dominicanos? Entonces nos estamos perdiendo en lo claro. Los haitianos que están, y que cada día son más, y en vez de nosotros ocuparnos de hacer un verdadero censo, un censo real, tal como lo explico yo en un libro que yo
presenté contigo o con tu equipo en alguna ocasión, que se llama La economía política de la invasión haitiana a la República Dominicana. Tú tienes que tener una identificación de cuando una persona tú dices es haitiano, independientemente. Tú tienes que saber cuál es su estatus migratorio en la República Dominicana, si es un residente permanente, si es ilegal, si es un nacionalizado. Nosotros en nuestro país vivimos en una nebulosa y en gran medida de lo que se trata es de que nos mantengamos en esa nebulosa. ¿Cuántos son? Entonces tú encuentras que hay una serie de estudios financiados obviamente con dinero de la ONU, porque detrás de todo esto hay dinero y hay personas que tienen un interés en fusionar Haití con la República Dominicana como una manera simplemente de resolver, por lo menos por los próximos 10, 15, 20 años, el problema haitiano, sin ver que esa solución se va a constituir dentro de 25 años en un verdadero problema irresoluble, porque la República Dominicana no tiene los elementos para poder absorber la miseria haitiana, el drama haitiano, además de que son culturas incompatibles. Yo lo he repetido un montón de veces. O sea, por ejemplo, el criterio, el respeto que tiene el haitiano por la vida, no es el respeto que tiene el dominicano por la vida. Son culturas diferentes, son dioses diferentes, son aspiraciones diferentes, son emociones diferentes. Fíjate, por ejemplo, una vez en una conferencia, yo dije, tú nunca vas a encontrar un haitiano ni pagando impuestos en una oficina de la Dirección General de Impuestos Internos, ni lo vas a encontrar en una fiscalía, porque ellos no dirimen sus conflictos en fiscalía. Ellos se van de una vez a resolver por las vías de hecho. ¿Por qué? Bueno, eso lo podríamos discutir, pero esa es la práctica, eso es lo que tú ves con los ojos. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo en Haití? Volvemos otra vez a la noticia de que hay un primer ministro. Entonces vamos a discutir ahora si es primer ministro o es presidente. Luego entonces vamos a discutir el currículum del presidente o el primer ministro, que si es abogado, que si habla 4 idiomas, que si estudió en Francia. La pregunta ¿es eso relevante a efectos de la recuperación económica de Haití? Esa persona tiene los recursos, porque no es solamente decir, yo soy una persona estudiada, culta, inteligente. Ok, eso está muy bien, genial, pero eso te hace capaz de tú levantar un país desde sus cenizas. Esa es la pregunta. Entonces la realidad es que no ha pasado nada. Lo que ha sucedido es que las poquísimas instituciones, si es que había alguna, simplemente han sido incendiadas. Y aquello es un territorio apache, un territorio de nadie, un territorio de las bandas. Entonces, el mismo concepto que nosotros tenemos de los carteles mexicanos, donde hay regiones donde el Estado es el cartel, porque el cartel es el que ejerce el monopolio de la violencia, es el que da empleo, es el que impone su ley, ¿sí? De esa misma manera, entonces, en Haití lo que nosotros tenemos son varias bandas y no nos vamos a centrar de que si hay uno que se llama barbecue y que si otro se llama... ¿Qué importancia tiene cómo se llama? Ese no es el elemento importante. ¿Qué puede surgir de una confrontación de bandas que se están disputando el territorio y que las bandas solamente pueden resolver su problema económico conquistando la riqueza que tiene otra persona? Entonces, ¿de dónde está Haití generando riqueza para poder ser distribuido entre las bandas? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues simplemente la gente, por pura desesperación, se va hacia el país que le queda al lado, para el que no necesita visa, al que puede penetrar por cualquier punto, y donde hay personas, además de eso, porque también hay un maridaje. ¿Qué sucede? Que esa es una mano de obra que resulta muy explotable para los empresarios, para los grandes empleadores de mano de obra de este lado. Entonces, si eso no sucediera así, pues inmediatamente el mismo país los repele. Pero resulta que tiene aceptación entre algunos sectores que lo defienden. Incluyendo el gobierno.
Porque hay un maridaje también entre el gobierno y esos hay una ley sectores. que las autoridades no ejecutan, la ley de la distribución porcentual de la mano de obra para cualquier empresa o desarrollo económico. No, eso quedó atrás. Ajá. Porque también el otro día, escribiendo algo, recordé una especie de silogismo que dice, en los países desarrollados hay pocas leyes de cumplimiento obligatorio. En los países subdesarrollados hay cualquier cantidad de leyes, pues no se cumple ninguna. Entonces, fíjate que... Nosotros tenemos una estructura legal establecida para la migración. No, para todo. Para todo. Para todo, para la corrupción. Sí. Y entonces cuando, una vez me recuerdo en un debate, que me salta alguien del litoral de Leonel Fernández diciendo, no, en los gobiernos de Leonel se emitieron o se promulgaron la mayor cantidad de dispositivos de combate a la corrupción. Oh, me parece magnífico. ¿Y cuál fue el éxito en términos de la condena de los delitos de corrupción? Ninguno. Entonces la idea es crear dispositivos, porque el dispositivo lo que te permite es una narrativa, pero siempre olvidamos los resultados. Osvaldo, la aceptación de mano de obra haitiana en gran cantidad en el país, la aceptación, porque eso lo acepta la autoridad, ¿es resignación, es conveniencia o es estrategia o impotencia o incapacidad? Me gustó eso. ¿Es resignación? Impotencia o estrategia. Incapacidad o estrategia o conveniencia. Yo creo que obviamente es una estrategia, obviamente es una estrategia, no nos hagamos los tontos. O sea, cuando tú eres permisivo, mira, lo dijo Bukele, que lo mencionamos en otro programa. Bukele dice que cuando un grupo delincuencial opera a sus anchas, opera con la connivencia del gobierno, porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza y tiene más fuerza que cualquier individual o que cualquier grupo de ciudadanos. Si opera abiertamente es porque tiene la aceptación de su gobierno. Eso es así y él mismo lo ha demostrado. O sea, no es que Bukele lo dijo y se quedó en el aire, no, él mismo lo ha demostrado porque él ha impuesto la ley en El Salvador. Entonces, cuando suceden cosas, cuando la gente, porque a mí me gusta mucho irme a lo coloquial, cuando los motores, las motocicletas, se cruzan el semáforo en rojo, ¿tiene la aprobación del gobierno? No pasa nada. ¿Lo detienen? No. ¿Lo meten preso? No. ¿Le quitan el motor? No. ¿Sabes que ese agente que no detiene el motorista, que no lo retiene, que no lo sanciona en el momento con retenerlo, está cumpliendo instrucciones? Está cumpliendo instrucciones. Porque no actúa. Está cumpliendo instrucciones. No actúa. Por eso cuando se dice, no, que los guardias en la frontera, pero el guardia que está en la frontera, ¿qué es? Un cabo. Entonces es un cabo que debe reportar a qué? A un sargento que debe reportar a qué? A un mayor que debe, y al final, y entonces de repente hay alguien que dice, no, pero el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero eso es un título o es en realidad una función. Pues si es una función, no le está cumpliendo. Si es una función, no le está cumpliendo. Entonces aquí lo que estamos es en un juego de espejos. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas que a veces, como por ejemplo la cuestión de la motocicleta. A veces te paran porque yo tengo una motocicleta. A veces cuando de repente se están divirtiendo en una esquina. Y de repente te pueden parar para hacerte una inspección. Y después, de eso... Pero mira lo que dices. Te paran a ti. Sí, no al que se fue en rojo. No, porque es que hay no al que se fue en rojo el martes, el miércoles, el jueves a las 10 de la mañana. Eso es un tema excepcional, porque hay problemas que ya son irresolubles. Irresolubles. O sea, tú en este momento poner orden, por ejemplo, en lo que es la plantilla de motocicletas que hay en el país, es imposible. Aquí no hay policía para poder hacer eso.
Aquí no hay lugar donde retener tantos vehículos. Aquí no hay manera de tú exigirle que todo el que maneja una motocicleta tenga un motor y tenga un seguro y tenga una matrícula y la motocicleta esté en buen estado y que use casco y demás. No hay manera. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo ves en la actitud de un policía en una esquina que deja hacer, deja pasar. Porque además, un poco lo que estamos diciendo, esa es la instrucción. Y además, cuando tú molestas, y eso es interesante también, tú estás molestando a un votante. Fíjate que en la medida en que se acercan los periodos electorales, las autoridades tienden a ser muchísimo más permisivas. Y de repente, algo que un trámite que puede ser bien engorroso y difícil, como es el sacar o sustituir tu cédula, se hace en 48 horas. ¿Por qué? ¿Por qué lo que era tan engorroso y tan difícil? Pero ese es el país, es un país kafkiano o macondiano, si tú quieres. Así son las cosas. Entonces, la pregunta pero en campaña tú me ofreces que vas a cambiar todo eso y cuando asumes poder te olvidas. ¿Qué es lo que sucede? Pero ahí hay un viejo dicho, Gregory, que dice, si tú me engañas la primera vez, la culpa es mía. Perdón, la culpa es tuya. Ahora, si tú me engañas 2 veces, la culpa de la segunda fue mía. Porque aquí todos sabemos cómo se maneja el país. Lo que nos hacemos es los tontos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando también hay otro, estaba leyendo también algo de un intelectual alemán en la época de Hitler, que fue de las personas que se opuso, porque recuerda que Hitler no llegó a la primera, ¿no? Él tuvo un proceso para hasta hacerse canciller. Y él se opuso porque él veía la personalidad del individuo y él decía que la estupidez es más peligrosa que la maldad, porque la maldad tú la ves, la maldad es exterior, pero la estupidez tú no la ves, te sale de la nada. Entonces hay una serie de personas que por un vínculo primario emocional, me ha tocado verlo con gente muy cercana, gente intelectuales, gente con gran formación, pero de repente son amigos personales del candidato, el que sea, porque lo he visto con todos los partidos, porque es amigo de Leonel, porque es amigo de Danilo, porque es amigo de Hipólito o pariente, porque es amigo de Luis. Y de repente ese individuo se convierte en el hombre más serio y con las mejores intenciones. Y se les olvida el panorama completamente. Empiezan a apoyarlo de forma irracional. Ese es el fenómeno al que hacía referencia esa persona. Entonces, de la misma manera que esa gente se cierra filas con ese líder por un vínculo emocional, hay personas que cierran filas por sus intereses económicos. O sea, nosotros estamos con Luis, pero ¿por qué estamos con Luis? Luis representa, como he hecho yo en más de un programa, la pregunta, ¿cuál es el rumbo de la República Dominicana en este momento? ¿Hacia dónde vamos? Eso es como que nosotros agarramos un carro, ¿verdad? Yo te digo, mira, acompáñame allí. Y de repente, después que yo doy un par de vueltas en la ciudad, la pregunta lógica que tú me vas a hacer es, ¿pero para dónde vamos? Pues yo te veo si tú coges la carretera Duarte, o si tú coges las Américas, o si tú coges la 6 de noviembre, si tú coges el Malecón, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos nosotros como país? Te pregunto yo a ti ahora, hacerla yo de entrevistador. Bueno, aparentemente nosotros vamos donde caigamos, porque no miro nada planificado. Entonces, andamos a la deriva, andamos un poco a donde nos lleve el viento, a donde nos lleven las circunstancias. Improvisamos. La ventaja es que todo país, todo organismo tiene una cierta inercia, tiene un cierto piloto automático. Eso no significa que el país está en descalabro, lo cual tampoco es cierto, eso no es cierto. ¿Sí? El país se mueve, hay crecimiento, o sea, la gente trabaja. No podemos hablar de un desempleo rampante, no podemos hablar tampoco de una inflación rampante, pero no tenemos certezas, no tenemos claridad. Pero como dijo un amigo, nos dijo a los dos, no es de exigirle solamente al gobierno. Y el famoso pueblo, ¿dónde queda?
porque siempre, y eso es parte también, eso viene un poquito de la izquierda, siempre es un planteamiento maniqueo donde los malos moralmente son los ricos y los que gobiernan. Sí. Y los buenos es el pueblo y los que no tienen dinero. Pero ¿quién te dijo que eso es así? Es más, lo vemos rápidamente cuando cualquier que no ha tenido dinero, se enriquece de repente. Y se vuelve igual. Entonces nosotros tenemos que analizar cuál es esa, si tú quieres la palabrita, dialéctica. Pero nosotros necesitamos determinar un rumbo nacional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? Por ejemplo, las encuestas desde hace 20 años te dicen que los dos principales problemas, fíjate qué interesante, son el nivel de ingreso. La gente siente que no tiene suficiente dinero. La inflación, que está asociado a lo mismo, ¿no? Porque en la medida en que la inflación es más alta, pues entonces la capacidad de compra de tu dinero se reduce. Lo interesante es que también ahí hay todo un montaje, porque cuando tú revisas las cifras oficiales te dice que la inflación es de un 6%, 6, 7, nunca es de un solo dígito. Pero cuando tú vas al supermercado, cuando tú compras una goma, cuando tú compras un carro y tú haces el cálculo, tú dices, pero no me da un 6%, me da un 18%. Me da un 23%. Pero entonces resulta que de tanto insistir y de callar, porque la sociedad calla. Por ejemplo, una propuesta en todos los años que yo fui profesor universitario, era que las universidades a los estudiantes de economía de término debían encargarle calcular índices de precios independientes a los del Banco Central, que dicho sea de paso, el Banco Central no tiene por qué estar sacando tasa de inflación. Sin embargo, en nuestro país el Banco Central es el que emite dinero, es decir, el que provoca la inflación, es el que calcula la inflación. Él mismo se Pero evalúa. nadie se queja, los economistas se callan, porque muchos de esos economistas o trabajan para el Banco Central o están vinculados a alguien entonces no quieren problemas. O trabajan para la banca. Entonces es una gran red de complicidades. Nuestro país es una gran red de complicidades. Por eso nos callamos tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el primer problema. El otro problema es el empleo. Te estoy hablando desde hace... Y en muy último lugar, la corrupción. Del problema haitiano no se habla. El pueblo dominicano no percibe la invasión haitiana como un problema. ¿Por qué? Lo podemos analizar, pero su respuesta es que no lo percibe como un problema. Pero hay algo más, tampoco percibe la corrupción como un gran problema. Y la respuesta es que intuitivamente percibe la corrupción como una necesidad de gobernar, una necesidad del gobernante. Es algo que va a suceder sí o sí. Siempre lo ha habido y siempre lo va a haber. Y por eso lo relega a un segundo, tercer, cuarto lugar. ¿Qué es lo importante? El dinero, la capacidad de compra y el empleo, que es lo que me da dinero. En pocas palabras, si yo tengo dinero para salir los sábados, todo está bien. Para salir a comer, a beber y a bailar y a todo lo demás, ¿qué me importa a mí que haya corrupción? ¿Qué me importa a mí que haya invasión haitiana? Estamos bien. Bien, vamos a hacer una pausa. Como ustedes han visto, interesante conversar con Osvaldo Montalvo sobre diferentes aspectos nacionales. De lo nacional, vamos a aprovechar el próximo segmento y pasaremos en algún momento también a que Osvaldo nos hable de geopolítica. Venimos en breve. Muy bien, recuerde que nuestro canal de YouTube, La Hora con Gregory RD, es la vía práctica, cómoda, disponible de cualquiera de los conversatorios que sostenemos con nuestros invitados. Usted pueda en el momento que desee o tenga tiempo disponible, pues observarlos y escucharlos. Así que suscríbase, busque en YouTube La Hora con Gregory RD, a la campanita le hace un clic y ya es parte de nuestro canal La Hora con Gregory RD. Ucrania, Moscú, Ucrania, Rusia, Irán, Irak, Israel,
son situaciones que afectan la estabilidad mundial, sobre todo en la parte económica, y lamentando, por supuesto, cada muerte que se produce, cada herido que hay día por día en esos países. Bueno, sobre todo en Ucrania, en Rusia, y en Irán y en Israel. Y Estados Unidos está exonerado porque en su territorio no hay combates, aunque algunos pilotos de avión de los que utilizan para sus incursiones han perecido. En fin, una sola muerte de las que se haya producido es una lástima, y qué pena que se mantenga en el tiempo. A nosotros nos afecta básicamente en lo económico. Ya vemos cómo el gobierno este año tiene que identificar más de 40,000 millones de pesos para cubrir la diferencia en precio de los carburantes, del petróleo que se compra. La opinión generalizada, sobre todo en el caso del conflicto Irán y Estados Unidos, se prolongará en el tiempo. Piensa que puede haber un bajadero, que se produzca un cese a esta situación lamentable. Mira, el panorama más amplio es que nosotros estamos ahora asistiendo a una gran guerra por la preeminencia en el mundo entre los Estados Unidos y China. China no ha tirado no ha hecho ni un disparo en esta situación. Pues qué bien pelea. Qué bien pelea. Es inteligente. Oh, absolutamente. Y es parte de la situación. Absolutamente. Sí. Pero por supuesto. Oh. O sea, lo que pasa es que depende, porque es que incluso se ha acuñado el concepto de guerra híbrida. ¿Qué significa una guerra híbrida? Bueno, yo puedo ir sobre de ti con un fusil y balas, con la intención de matarte. Pero yo te puedo envenenar el agua y te mato igual. Pero el agua es menos violenta, es un envenenamiento. O sea, por ejemplo, dentro de lo que ha sido la acción de Estados Unidos en México y en Venezuela, ha estado por la cuestión de la importación de fentanilo. Resulta que el fentanilo no es cualquier cosa. Estamos hablando de 200,000 muertos al año. En Estados Unidos. En Estados Unidos. 200,000 muertos, con todo lo que significa. Pero son muertos porque se bebieron una pastillita. No fue que le dieron un balazo. No fue que le tiraron una bomba. Se bebieron una pastilla, pues se murieron igual. Entonces, no es guerra. O sea, para que haya una guerra tienen que haber fusiles. Bueno, donde hay fusiles hay guerra. O sea, pero no necesariamente ha de haber confrontación. No es una confrontación. No, lo que pasa, vuelvo y te digo, o sea, puede haber balas y la confrontación puede ser bulliciosa. Yeah. Puede haber una declaración de guerra. Y pueden haber, como tú recuerdas las películas, porque eso no lo vimos, cuando aquellos ejércitos simplemente llevaban una serie de cornetas y de tambores, porque eso además insuflaba valor a los soldados y hacían un gran reperpero y se enfrentaban unos a otros. No tiene que haber eso. Una guerra puede ser absolutamente silenciosa. ¿Entiendes? Ahora, lo que nosotros estamos es asistiendo a la disputa por el control del mundo en el próximo siglo. Y ahí es donde también a mí me ha tocado entrar en alguna forma de confrontación con algunos amigos, porque nosotros tenemos que cerrar filas con Estados Unidos. Nuestra cultura es occidental. Ya vamos a ver cómo negociamos con Estados Unidos. Más nosotros que somos un país tan pequeñito y tan vulnerable y tan fácil, Pero la realidad es que nosotros tenemos que cerrar filas. O sea, si de los dos bandos, pues, nosotros tenemos que cerrar filas con Estados Unidos. Es lo lógico. Es lo que procede. Conveniente. Es lo conveniente. Porque hay algunas personas que en su cabecita tienen la idea de que los chinos son buenos y de que el modelo chino es el que funciona. Y todavía llegan a hablar de la democracia china. Yo quisiera saber qué significa la democracia china, ¿no?
Es más, yo muchas veces le he dicho a esa persona que yo he tratado de localizar un poeta romántico chino y no lo he logrado todavía. Un chino que llegue con un ramo de rosa, y con un mariachi o algo atrás, ¿no? A declararle su amor a una china, eso yo no lo he visto. Entonces, eso te habla de otro etos, de otra cultura, de otra forma de ver el mundo. Y nosotros somos occidentales, pero increíblemente, por tenerlo, es como la salud, no nos damos cuenta del privilegio que significa ser occidental. El privilegio que significa vivir en una sociedad democrática. Creo que lo discutimos aquí una vez. No, porque Cuba, las conquistas, magníficos, podemos hablar de todas las conquistas de Cuba. Ahora, en Cuba, tú no puedes decir lo que tú piensas. Y eso para mí ya se cae todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros nos perdemos en el privilegio de ser occidentales, de tener la cultura de Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Muchos países, y lo he dicho yo en más de un lugar, dos cosas rápidas. Primero, el sistema en que nosotros vivimos, el sistema de mercado, el capitalismo. Decía Lenin que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, y hay un periodista venezolano que dice que la delincuencia es el estado superior del socialismo, y a mí me fascina ese criterio porque es lo que hemos visto. Entonces se formó producto de la producto de la política exterior de los Estados Unidos, porque la política exterior no puede ser yo bien y que tú estés mal. O sea, que yo esté bien, pero que tú estés mal y que tú estés peor. No puede ser así, porque con el tiempo eso va a crear crisis. O sea, de hecho, esta crisis que nosotros estamos viviendo actualmente, la crisis migratoria de las caravanas de Centroamérica hacia los Estados Unidos, la crisis de las drogas, eso ha sido prohijado por la política exterior norteamericana. Porque entonces, fíjate, Gregor, qué interesante. Parece una contradicción escuchar eso. No lo es. Fíjate que ahora la CIA parece, o sea, nosotros estamos viendo la presencia de la CIA en Venezuela y nosotros estamos viendo la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estamos en una película de James Bond. O sea, la CIA ahora es la buena. Y la política exterior norteamericana es la buena, es la correcta. Pero hace 50 años, ¿qué hizo la CIA? La misma CIA que es la de ahora. Desbancar gobiernos que habían sido democráticamente electos. ¿Y a quién daba apoyo? Daba apoyo a regímenes de fuerza, dictatoriales, en todo lo que fue Sudamérica. Pero fíjate qué irónica es la historia, que ahora lo que nosotros estamos esperando es que sea el imperio el que resuelva el problema en Venezuela y en Cuba. Pero ¿qué viene después? Porque el imperio no va a dejar de ser imperio. ¿Qué viene después? Viene una política imperial. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en esa política imperial? Pero dando un paso atrás, ¿cómo se llega a estos países de izquierda? Lo primero es definir izquierda. Porque yo estudié en una universidad marxista en México, marxista, en la UAM Xochimilco, que es una extensión, podríamos decir que es una extensión de la UNAM. Como se entendía la izquierda, como se entendía la revolución socialista, era mediante la privatización de los medios de producción. Eso era lo que él definía la revolución. O sea, que no hubiera propiedad privada de los medios. Todas las empresas eran del Estado. Ahora tú le hablas a un izquierdista, tú agarras a Pedro Sánchez, o tú agarras a Lula, o tú agarras a Correa, o tú agarras a Delcy, y tú le dices, esa es la izquierda, y empieza entonces un juego, un mareo en dominicano, empieza un juego de luces. Bueno, sí, debería ser, pero no se puede, más adelante a lo mejor. Mientras tanto, cuando venga el momento, como decía el que murió, el de Uruguay, el Mujica. La realidad es que la izquierda hoy es discurso. La izquierda hoy en día es discurso de solidaridad y apoyo a las minorías. Eso es lo que define la izquierda. Ahora, en la parte económica, saqueo. Entonces, ¿cómo se sostiene eso? No se sostiene, y la prueba ha sido, Cuba está en la bancarrota,
La Kirchner llevó a Argentina a la bancarrota. Venezuela está un país inmensamente rico en recursos naturales, está en bancarrota. Con $10 de salario promedio mensual. Creo que menos de 10. México es un narcoestado. Eso ha sido el resultado de esa izquierda. Y obviamente esa izquierda entonces tenía la idea de tomar por asalto el poder norteamericano. ¿Cómo así? Entonces ahora Trump, ni siquiera el Partido Republicano, es el que ha tenido la visión y el valor de detener ese proceso y revertirlo. Y en ese sentido ha ganado mucho espacio porque ojalá que esos regímenes terminen por caer para restituir la democracia. Pero no volvemos a la cuestión de las denominaciones. No la democracia electoral. La democracia electoral es una condición necesaria, pero nunca es suficiente. Pero no hay forma de tener bienestar material, moral, para la población bajo un régimen de izquierda. Tenemos que hacer otra cosa. Eso se está logrando con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento. Ahora hay una gran crisis en España. ¿Por qué? Por corrupción. Hay una gran crisis en México. ¿Por qué? Por corrupción. Hay una gran crisis en Venezuela. ¿Por qué? Es el elemento común, la corrupción. El tema de Cuba, ¿cómo justificará Estados Unidos hacer un buen servicio interviniendo en el mejor sentido de la palabra, diría yo, en el mejor sentido de la palabra, Cuba, para que Cuba tenga oxígeno, sus ciudadanos se oxigenen, puedan vivir de una manera adecuada a los tiempos y no con esas restricciones injustas que han tenido hasta este momento? Pero no entendí. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son las restricciones? En Cuba tú no puedes decir lo que piensas. En Cuba, no, pero más que eso. En Cuba tú no puedes poner un ventorrillo de aguacate. No, entonces empezando por ahí. O sea, por no decir que tú no puedes poner entonces, una empresa. Es injusto. En Cuba tú no tienes acceso a internet normal. Es que tú no puedes tener una iniciativa productiva. Está prohibido. Eso se considera burgués. ¿Cómo entonces una sociedad puede producir riqueza si tú tienes atada a su población? Si tú no puedes hacer nada. Pero hay una situación evidente y es que Estados Unidos puede ser la salvación o no la salvación, sino el paso para que seres humanos empiecen a vivir de otra manera. Lo que puede hacer es cortar el nudo. Ajá. Cortar el nudo. Eso es lo que se quiere. Corta el nudo para que la gente se suelte las manos. Esa es la pregunta. ¿Qué puede hacer Estados Unidos y cómo? O sea, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Bueno, el tema es que ya ese es un tema político, porque si hay una intervención... Hay conversaciones, dicen ellos. Sí, hay una, pero las conversaciones, con Venezuela se han tenido conversaciones durante más de 10 años. O sea, hay conversaciones que se hacen para llegar a un punto y hay conversaciones que se tienen para mantenerte en la misma posición. No seamos inocentes. Eso es, por ejemplo, como me ha tocado a mí en el mundo de los negocios, que tú llegas a una negociación de lo que sea. Yo te voy a vender un carro y yo quiero 100 pesos. Y nos juntamos a beber un café. Y tú me dices que, mira, sí, yo te vi en la televisión y yo vi una cosa, sí, pero yo estoy esperando los 100 pesos. Yo estoy esperando, y al final, muy allá, tú me bueno, pero lo que pasa es que yo lo que tengo son 50 ahora, pero entonces, espérate. O sea, nosotros ya hablamos por teléfono y acordamos que eran 100 pesos. Tú me das 100 pesos y yo te doy el carro. Lo otro es bulto, lo otro es mareo, lo otro es... Entonces, eso mismo sucede en la política. O sea, van a liberar los presos políticos en Venezuela. ¿Lo han liberado? A cuentagotas. Unos cuantos. Unos cuantos por allá, pero te mantengo esto. Entonces, si tú sigues aceptando esa política, es porque esa política te lleva a algún sitio. Y Estados Unidos ha dicho que tiene todo el petróleo que le ha permitido sustentar los gastos de guerra de Venezuela.
No, magnífico. Y Estados Unidos quiere más. Porque entonces, encima de eso, y creo que una vez tuvimos un debate en tu mismo programa, donde que la gente quiere que Estados Unidos trabaje de gratis. Pero ahora tú llamas a un técnico para que te vea la nevera y te cobra 1,000 pesos, 1,500 pesos por verla. Pero no, la gente quiere que tú hagas, que Estados Unidos lleve una flota, ¿sí?, que presione al gobierno venezolano y que después se vaya para su casa y no te mande una factura. ¿Cómo así? Porque el mundo no se maneja así. Entonces, obviamente, el imperio norteamericano tiene planes. Probablemente, y eso se dijo cuando empezó la cuestión de que se llevaron a Maduro, pero dejaron a Delcy, siempre se dijo, si María Corina no presiona, Delcy se va a afincar más, porque a final de cuentas a Estados Unidos no es que le interesa mucho la democracia. Aquello de que la gente va a votar y que eligen un presidente, a él no le interesa mucho eso, y que la felicidad de la gente, no. Estados Unidos lo que tiene son intereses. ¿Y con quién yo manejo mejor mis intereses? Si yo manejo mis intereses mejor con Bukele, ¿sí?, que Bukele es un autócrata, un buen autócrata, pero un autócrata, entonces genial, porque tengo que lidiar con menos gente. Ahora, si yo tengo que tener un aparato muy grande y tengo que convencer a mucha gente, el trabajo se me hace más complicado. Pero ese no es el interés de los Estados Unidos, pero sí de los venezolanos. Entonces los venezolanos tienen que salir a pelear por sus intereses. Los dominicanos, Estados Unidos no va a resolver el problema haitiano. Porque aquí todo el mundo está muy cómodo diciendo, no, yo lo que quiero es los viernes y los sábados salir a bailar, yo quiero estar bien. Y cuando el problema se ponga feo, Estados Unidos va a venir y lo va a resolver a conveniencia de nosotros. ¿Quién te dijo? Los próximos meses, ¿qué piensas puede suceder en Cuba? Las expectativas es que haya un cambio de gobierno. Yo creo que Estados Unidos no puede bajar la presión, tiene que mantenerla hasta provocar de que haya una convocatoria a la celebración de elecciones democráticas. ¿Es que ellos no saben votar los cubanos? Y yo sé votar. ¿Qué es votar? O sea, tú vas, presentas una cédula, te dan un papel y en ese papel hay 5 gente y tú le pones un tache a la persona por la que tú estás votando. Eso es todo. Ahora, hay sí, obviamente, hay toda una organización. Y hay candidatos. En Cuba no creo que haya candidatos. Pero en la República Dominicana hay candidatos. Muchos. ¿Y por qué hay muchos? O sea, hay 34 partidos. En Cuba, tú dices que se van a celebrar elecciones y en menos de un mes tú tienes 15 partidos. Y qué bueno. Lo que hay es que supervisar. Pero esa transición sería una suerte que pueda haber elecciones, pero en esa transición pienso que el primer paso estaría como difícil que pueda haber una elección. Bueno, pero cuando tú tienes un carro que está oxidado, porque lo importante es sacarlo, ponerlo a que dé la primera vuelta. Yo con esto no te estoy diciendo, no, porque todo el mundo está pensando que van a hacer unas elecciones completamente organizadas y que el ejército se va a dejar quitar y los Castro se van a ir por... No va a ser así. Obviamente va a ser más traumática. Pero hay procesos que son traumáticos y no hay alternativa. O son traumáticos o no son. ¿Cuál tú prefieres? Bueno, el no traumático siempre, por supuesto. O son traumáticos o no son. Porque no hay la alternativa no traumática. Ah, ya, son traumáticos o no son, ya entiendo. Tú dices, ay no, pero los muertos en la guerra, ay qué lástima los muertos en la guerra, pero a la guerra se va a matar o a morir. Y cuando tú tienes una confrontación bélica, va a haber... Una de los dos sucede. Va a haber uno de los... O mueres o matas. Va a haber necesariamente. Tan es así que en la guerra lo que se hace es que se calculan las bajas. O sea, tú dices, bueno, en el desembarco de Normandía, ¿cuál era el estimado de baja? Ahí yo creo que metieron la pata, porque se murió pila de gente. No se suponía que murieran tanto, fallaron muchas cosas, sí, pero había un estimado de bajas. Para cerrar con los últimos minutos, me gustaría conocer ya
en Voz y Razonamiento del Economista, es tan catastrófico para nosotros lo que está sucediendo económicamente que tenemos que buscar mucho dinero este año. Eso modifica todo a nivel de que tenga que restringirse el dinero de los partidos, la publicidad, muchas cosas. Amerita todos esos movimientos para solventar el costo del pago de diferencia para petróleo en República Dominicana 2026? Mira, ahí hay dos cosas. La primera es que el petróleo es el bien básico por antonomasia. ¿Por qué? Porque a raíz del petróleo que nosotros generamos energía. Y la energía se utiliza en todo, para todo se usa energía, de distintas maneras. Aquí mismo nosotros tenemos iluminación, tenemos cámaras, tenemos vehículos que usan gasolina, tenemos... todo usa energía, y en el caso de la matriz, no solamente de la República Dominicana, sino de prácticamente el mundo entero, es energía generada a partir del petróleo, a partir de la quema de combustibles fósiles, de petróleo y carbón. No vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, desde el momento en que sube el precio del petróleo, pues todo sube de forma encadenada. Eso es normal. O sea, te suben el precio de un insumo, tú vas a subir el precio final. Eso es mecánico. Por eso hay que buscar tanto dinero. Entonces, correcto. Entonces, el otro elemento es, tú dices, bueno, si me subió el precio de ese insumo, vamos a utilizarlo menos. Y entonces ahí es donde tú dices, bueno, pero ¿y cómo? Tú dices, por ejemplo, en transporte, vamos a utilizarlo menos. ¿Cómo? Porque nosotros nos hemos ocupado de crear un sistema de transportación eminentemente privado e individual en las principales ciudades. O sea, individual significa que tú andas en un jipetón, porque en nuestro país tú tienes que andar bien montado. Hay más jipetas que carros. Donde caben 6 personas y hay un individuo en un tapón. O sea, hay muchas jipetas, cada uno con una persona. Genial. Genial. Entonces tú dices, ¿cómo gastamos menos? Pues no hay forma de gastar menos. ¿Me entiendes? No hay forma de gastar menos. Entonces tú sigues buscando los elementos también donde se utiliza. Nosotros somos un enorme consumidor per cápita y te podría decir que somos de las personas que más malgasta malusa. Malusa. Hay una mejor palabra para eso, pero la energía, porque nosotros tenemos un sistema que nos ha ido, porque al final de cuentas, cuando tú no tienes liderazgo, y aquí caemos en la parte política, cuando tú no tienes liderazgo, tú lo que tienes es un liderazgo partidario, un liderazgo más formal, normativo, discursivo. Entonces al final de cuentas, el sentido es que la sociedad se hace de chivo sin ley. Y es normal, o sea, si nosotros estamos siguiendo un líder y resulta que el líder dejó de liderar, ¿qué es lo que todo el mundo se va por su lado? Y todo el mundo empieza a actuar en función de tu conveniencia personal. Entonces yo tengo un inversor, si tú tienes, yo no sé, pero se va la luz. Yo no voy a esperar que el gobierno resuelva el tema de la luz. El agua. No, mira, el agua no llega, entonces yo tengo un tinaco y tengo una cisterna. Yo no voy a esperar que el gobierno... el empleo. Mira, resulta que si tú consigues un empleo No, yo no puedo esperar que a mí me nombre. Yo tengo que poner una paletera, yo tengo que tener un colmado, yo tengo que tener de qué vivir. Al final, todas las soluciones son eminentemente individuales. Entonces, como no hay la comunicación intersocial, la debe dar el liderazgo. Como no hay esa comunicación, privadamente nosotros no podemos tener un plan. No podemos tener un plan de país cuando no tenemos liderazgo, porque yo no sé lo que tú estás haciendo. Y nosotros dos no sabemos lo que están haciendo aquellos de por allá. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, los problemas se convierten en problemas de la individualización en la solución de los problemas. Como, por ejemplo, los tapones. ¿Cómo resolver los tapones? Yo no sé. Yo no sé, porque no hay solución. Eso se fue gestando precisamente por soluciones individuales que llegaron al caos que tenemos. Entonces, con lo mismo, ¿cómo nosotros podemos ahorrar energía? No sé, dame idea.
¿Qué es lo que va a suceder? Que sí va a haber una contracción de la actividad y va a haber una contracción en las ventas por lo mismo y se va a inducir una recesión. No, si no una recesión, por lo menos una disminución en la tasa de crecimiento. Es lo normal, porque tú no vas a salir a la calle. ¿Hemos tenido situaciones peores? Oh, sí, absolutamente. Con el embargo del petróleo, en la época de Balaguer, por ejemplo, aquí hubo una época donde habían apagones de 12 horas y donde había racionamiento de combustible. Todavía aquí no estamos, ni parece que vaya por... La expectativa, que es lo que todo el mundo espera, es que el tema del estrecho de Hormuz y la guerra con Irak se resuelva lo más pronto posible, claro. Que haya un acomodo de que permita que los precios del petróleo vuelvan a su nivel. Sí, ¿no? y así baja el precio de ellos, de los carburantes, del petróleo, y tendríamos entonces un respiro de tener que buscar menos dinero del que se está previsto. Ahora, el tema, y vuelvo a la cuestión del liderazgo, a mí me ha pasado más de una vez. Nosotros estamos en el centro del Caribe. Ayer estaba nublado, hoy está soleado. Nosotros sabemos que tarde o temprano por aquí va a pasar un ciclón. De hecho, todos los años pasa, no pasa por arriba un ciclón, pero siempre hay un par de formaciones que uno anda con los dedos cruzados para que se vaya. Eso va a seguir sucediendo. La pregunta es, si nosotros sabemos que ha sido así en los últimos 500 años y que va a ser así en los próximos 500 años, ¿cómo es que nosotros no hacemos nada? Pues nosotros no hacemos nada. Esa es una costumbre cotidiana que tenemos. Entonces, Osvaldo, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, amables televidentes. Osvaldo ha estado con nosotros hoy día, Osvaldo Montalvo, hablándonos de temas muy interesantes. Hasta mañana.